Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre a hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Encontramos en varias ocasiones que Lucas nos habla de Jesús impulsado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que lo impulsa al desierto para enfrentar a Satanás. El Espíritu Santo que lo impulsa al ministerio de la evangelización. El Espíritu Santo que lo impulsa a alabar, a dar gracias a Dios. Jesús, hermanos, es el lleno del Espíritu Santo. Jesús es el Mesías. Jesús ha iniciado ya su obra mesiánica. Dice que va por las ciudades, por los poblados, por las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se iba extendiendo cada vez más. Jesús es el Verbo encarnado. Jesús es el Mesías, Él es nuestra salvación. Como dice ese dicho, es imposible conocerlo y no amarlo, amarlo y no servirlo. La persona de Jesús es hermosa, es impactante. Todo aquel que se encuentre con Él, de seguro que será tocado en lo más profundo del corazón, pues hemos sido creados en orden a Él, por Él y para Él. Nuestro interior tiene que responder a su presencia. Al menos que no queramos, que no lo acojamos, a menos que queramos permanecer en el pecado, pues Dios no podrá obrar. Dios no podrá actuar en cada uno de nosotros. Jesús es salvación, es redención. Jesús es perdón de nuestras culpas, de nuestros pecados. Jesús es nuestra vida. Jesús es nuestra verdad. Jesús es nuestro camino. Hoy encontramos la narración de la visita a la sinagoga de Nazaret, el lugar donde Él se había creado. Dice que entró en la sinagoga y, como era de costumbre, hacerlo los sábados, se levantó para hacer la lectura. Generalmente a la gente
que tenía la capacidad de leer y de explicar, se le concedía pues este privilegio de leer y de enseñar. Y ese día Jesús leyó, Jesús enseñó la palabra de Dios. Se le dio el libro del profeta Isaías, el cual desenrolló y encontró el pasaje de Isaías 62 y lo leyó en presencia de toda aquella asamblea. Aquel pasaje hablaba del Mesías. Era un texto profético que va a cumplirse totalmente en la persona de Jesús. Jesús lo está leyendo. Jesús lo está cumpliendo en ese momento al leerlo. Jesús se revela ahí en la sinagoga de su patria como el Mesías. Y así dice el texto, ese Jesús que viene del Jordán, que ha sido ungido con el Espíritu Santo, que ha sido ungido para realizar la obra del Padre Celestial, dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación de los cautivos, la curación de los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Este es su proyecto, esta es su misión a realizar por todos y por cada uno de nosotros. Son las credenciales que Jesús, Mesías y de Nazaret manifiesta. Y esto fue realmente lo que Él realizó. Él siempre hizo toda esta obra en la fuerza, en el poder, en la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue su compañero, fue su amigo, fue su guía en toda esta obra de salvación, de redención. Jesús anunció la buena nueva a los pobres. Y la buena nueva es una buena noticia. Tenía que ser algo que liberante, tenía que ser algo sanador, transformador, impactante, que llegase al corazón, a las entrañas de las personas. Y así fue. Jesús atrajo a las multitudes y generalmente fueron a los más pobres, a los más humildes, a los más oprimidos. Eran las multitudes que andaban detrás de Él. Claro que Jesús viene a salvarnos a todos, pero siempre es el humilde, el sencillo, el que viene tras de Jesús. Jesús liberó del pecado. Encontramos a Zaqueo, encontramos a la samaritana, encontramos a aquella mujer que fue capturada en adulterio. Jesús vino a liberar del pecado. Jesús libera del pecado. Jesús tiene poder para perdonar pecados, para romper el poder del pecado. Él tiene esta fuerza. Todo aquel que viene a Él, que se postra a Él, que cree en Él, que le pide perdón, Jesús fracturará el pecado, romperá el poder. Jesús te dará la gracia. Ya lo dice San Pablo, que donde abundó pecado, sobreabundará la gracia. Si ha habido pecado en tu vida, si hay pecado en tu vida, ven a Jesús. Póstrate delante de Él, humíllate. Reconoce tu pecado, tu falta. Ese pecado se romperá, se quebrará, su poder y su fuerza. Jesús te lavará, te limpiará, te purificará si se lo pides, si se lo suplicas. Él lavará tu corazón, tus entrañas, para que vivas una vida santa, una vida libre, una vida pura delante de Él, la libertad de los hijos de Dios. Jesús viene a sanar los corazones
heridos, los corazones que están quebrantados, dañados por las circunstancias, por el pecado, por las ofensas. Jesús sana los recuerdos, sana las emociones. Jesús sana la mente. Él tiene poder para liberarnos de todas esas opresiones, trabas, ataduras, ligaduras del corazón. Él sana los corazones quebrantados. Jesús también nos cura de la ceguera. Él ha venido a dar salud a los ciegos, a dar la vista a los ciegos. Y no solamente los ciegos del alma, sino Jesús también tiene el poder para curar enfermedades. Para Él no hay imposibles. Él viene a liberar a los oprimidos por el diablo. Cualquier tipo de opresión, de esclavitud diabólica, satánica, Jesús ya venció al demonio en el desierto, en la cruz. Jesús se ha liberado de Satanás para también liberarnos a nosotros de estos poderes diabólicos. Basta que vengamos a Jesús. Lo hemos experimentado en los Jericós, en las novenas, al orar, al acercarnos a Dios, al resistir al diablo. El diablo tiene que irse, tiene que apartarse. Si nos acercamos a Dios, Dios se acercará a cada uno de nosotros. Y finalmente dice a proclamar el año de gracia del Señor. Jesús ha venido a traer salvación, a traer liberación, a traer gracia a nuestros corazones, a nuestras almas. Esa es su tarea, esa es su misión. A eso lo mandó el Padre Celestial. Dice su palabra que Él no ha venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y todo aquel que cree en Él experimenta la redención, la salvación. Volvámonos a Él, convirtámonos, corramos a su corazón, que Él nos acogerá, Él nos recibirá, Él obrará en nuestras vidas, en nuestras almas. Jesús pues leyó este texto y después lo enrolló, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. ¿Puedes imaginar la fuerza de su palabra? ¿Puedes imaginar la unción, la sabiduría, el poder, la gloria? Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él, estaban admirados, estaban sorprendidos de lo que sentían sus corazones. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Esta es una primera reacción. Jesús es aceptado, Jesús es aprobado, Jesús es alabado en este primer momento. Pero después será rechazado. Lo expulsarán de la sinagoga y hasta intentarán matarlo, porque Jesús no se acomoda a lo que ellos quieren, a lo que ellos esperan. Jesús no hace las cosas a la manera que ellos están esperando. Y Jesús termina siendo expulsado. Quieren precipitarlo por un precipicio, quieren matarlo. Pero como no ha llegado la hora, Jesús pasa por el medio de ellos y escapa. Hermanos, Jesús es la gloria de Dios, la revelación de Dios. Es nuestra salvación, que el mundo ha rechazado, que el mundo ha hecho un lado. Lo hemos despreciado, igual que en la sinagoga de Nazaret.
Hemos querido que Jesús se acomode a nosotros, que cumpla nuestros caprichos y no va a ser. Somos nosotros los que tenemos que amoldarnos a Dios, acoplarnos a su palabra, no Él a nosotros. El mundo está como está porque no hemos hecho caso de Dios, no hemos hecho caso de su palabra y hemos hecho lo mismo, lo hemos matado, lo hemos marginado, lo hemos hecho a un lado. Y es la razón de todo este caos que tenemos y de todo lo que ha de venir. Porque al menos lo que escuchamos, la cosa se va a poner peor. Hermano, necesitamos orar. Necesitamos convocar a orar. Por lo menos a tus vecinos, a tus familiares, a tus amigos. Son tiempos realmente difíciles, muy difíciles, que solamente Dios nos puede ayudar y auxiliar. Si leemos en el Antiguo Testamento, ha habido momentos también duros y difíciles, y el pueblo clamó a Dios, el pueblo se volvió a Dios, y todo aquel mal fue parado, fue detenido, fue bloqueado. Lo mismo si hacemos el día de hoy, si oramos a Dios, si nos humillamos delante de Él, si convocamos a la oración, al ayuno, de seguro que Dios podrá obrar, Dios podrá intervenir, Dios podrá parar todos los males que se nos avecinan. Ojalá que nuestro corazón fuese tocado y pusiéramos en alerta a muchas más personas. Fuésemos muchos los que orásemos y clamásemos a Dios. De seguro que las cosas serían transformadas y cambiadas. Hermanos, oremos, acojamos a Jesús, no lo rechacemos, amoldémonos a su palabra, a lo que Él pide, a lo que Él quiere, a lo que Él dice. Él es el camino, Él es la verdad y la vida, Él tiene la última palabra y no nosotros. No lo rechacemos, sino volvámonos a Él, humillémonos delante de Él y pidámosle perdón. Que Dios te bendiga, hermano. Comparte este evangelio con aquellas personas que tú crees que pueda ayudarles. Dios te bendiga. Continuamos con nuestra celebración.